Mauricio Repeto es ingeniero en sistemas de la Universidad ORT Uruguay, con un posgrado en analítica de Big Data en la misma universidad. Actualmente se desempeña como Machine Learning Engineer en URIT y es docente en la Universidad ORT Uruguay. Cuenta con una gran experiencia en el desarrollo de soluciones de inteligencia de negocio para diversos clientes en Sudamérica y Estados Unidos, y en los últimos años ha llevado adelante varios proyectos basados en inteligencia artificial en áreas como visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural y procesamiento de audio, entre otras. Así que, Mauri, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Boliño. A ver, comparto. ¿Esto bien, no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ahí como ya introdujo un poco Waldemar, vamos a estar hablando ahí de algunos proyectos de AI en healthcare que estuvimos trabajando en URIT. Y simplemente, bueno, para compartir un poco las experiencias que tuvimos en estos proyectos y un poco los takeaways que nos quedaron. Bueno, ¿por qué healthcare? Sí, URIT en los últimos años ha estado intentando moverse como hacia esa rama, ¿no? Y bueno, desde el área de ML, de alguna manera quisimos apoyar esta pata. Y más que nada porque, digo, cada vez es más grande la inversión que se proyecta y realmente, digo, es una industria que invierte mucho dinero, sobre todo hay mucha plata. Entonces, bueno, la idea era un poco también ir en esa dirección. Pero más allá de que la inversión sea grande, ¿sí? Hay un estudio ahí de Deloitte que en realidad para los 100% de los proveedores que fueron encuestados decía que tenían como la aspiración de sí adoptar estas tecnologías de inteligencia artificial. Si bien, o sea, digo, tenían esa predisposición, obviamente luego en la práctica no se reflejó y bueno, está. Es por eso digo que está bueno insistir en que se pueden hacer buenas soluciones y que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Quería contarles también un poquito del proceso de trabajo que estuvimos llevando a cabo con el equipo ahí de Machine Learning de URIT. Más que nada, unos pasos que a nosotros nos sirvieron por lo menos para adentrarnos en lo que era la industria de healthcare, porque obviamente no somos expertos, es una vertical bastante particular, tanto por lo que es el negocio y la nomenclatura que se usa y demás. Entonces, digo, más o menos definimos algunos pasos que, digo, dentro de todo están dentro de las básicas de lo que es encarar un proyecto de inteligencia artificial, pero no está de más por ahí repasarlo, ¿tá? Entonces, uno de los pasos que intentamos hacer en primera instancia, bueno, fue tipo la parte de acercamiento del negocio, ¿no? De entender qué era lo que hacían, por qué lo que hacían, y bueno, entender bien, o sea, a detalle, ¿sí? Cuáles eran los problemas a los que se enfrentaban diariamente. ¿Tá? Después, en una segunda etapa, ya entramos en contacto con los datos que ellos nos podían proveer, si, no sé, analizar las estructuras, si contaban con data estructurada, no estructurada. Ya por ahí empezamos a ver sobre qué campos podíamos trabajar, si podríamos hacer alguna especie de feature engineering o feature extraction para sacar más información. Luego pasamos a una etapa más de análisis de esos datos, ¿no? Donde básicamente la idea era evaluar sesgos, si había alguna cosa extraña, distribuciones, más que nada porque, claro, o sea, si uno por ahí no hace como un análisis minucioso en los datos, si esto después obviamente pega en la calidad del modelo, ¿no? O sea, básicamente digo, es donde hay que poner muchas veces el foco en los datos, ¿tá? Después otra etapa en la cual también nos tomamos como nuestro tiempo para realizar la parte de la estrategia, ¿sí? De, bueno, cómo íbamos a hacer para evaluar estos proyectos, a ver si era exitoso o no, comprender qué métricas íbamos a usar para evaluar estos modelos, ¿sí? Porque no todas las métricas sirven para todos los problemas, y bueno, y las características de esos datos que íbamos a utilizar para evaluar.
Luego pasamos por la parte de identificación de los modelos a utilizar. Básicamente esto era un poco de análisis de lo que había en el estado del arte o cosas que se habían utilizado en problemas similares. Y básicamente era barrer, ¿no?, entre lo que eran problemas de Machine Learning más clásicos, ¿sí?, hasta llegar a Deep Learning con redes neuronales. Y bueno, y por último, llegar a la fase de implementación de esta prueba de concepto, de este proyecto Discovery, donde obviamente el fin último era obtener un modelo, ¿sí?, que sirviera como de referencia, ¿sí?, sobre el cual después, en futuras iteraciones, ir mejorando. ¿Tá? Entonces, como primer caso de ejemplo de esto de healthcare, tenemos una empresa bastante grande, ¿sí?, que lo que hacía era más o menos gestionar los servicios e insumos médicos, ¿sí?, en hospitales. Tenía una gran clientela, pero lo gracioso de este proyecto por ahí es que fue un poco atípico, en el sentido de que ellos no tenían ningún problema a resolver, simplemente tenían como un budget y nos dijeron, bueno, denos todo esto de Machine Learning. Entonces nos dieron algo de información, de datos que ellos tenían, y sobre eso tuvimos que trabajarlos para, bueno, teniendo estos datos, qué cosas podríamos llegar a hacer eventualmente para mejorar la plataforma que tenían, ¿sí? Entonces nos pasaron información de 7 hospitales, ¿sí? Eso fueron más o menos unos 2 millones de registros, en los cuales, si bien había muchos campos, lo que sucedía era que entre diferentes hospitales se iban variando como las características de esos campos, ¿sí? Porque digo, había campos que eran específicos por un hospital, otros que eran para otros, ¿sí? Pero en lo que era el común de esos 7, básicamente teníamos los códigos de los servicios que se aplicaban o los insumos, ¿sí? Por ejemplo, una silla de ruedas tiene un cierto código, la aplicación de anestesia tiene un cierto código, ¿sí? Y todos esos se rigen bajo una cierta nomenclatura, ¿sí? En realidad los hospitales manejan más o menos dos, no sé si alguna vez las escucharon nombrar, pero están lo que es los CPT, ¿sí?, que es como un sistema más privado, ¿sí?, que tiene toda una nomenclatura para los códigos y demás. Y después algo más abierto, que son justamente los HCPCS, que también pueden encontrar en lo que son códigos médicos, si ustedes tienen acceso a información de hospitales. Por último, teníamos la descripción de esos códigos, ¿sí? En particular, este campo era un campo que los usuarios ingresaban a mano, es decir, yo elijo, o decir, aplico, no sé, le doy una aspirina al paciente y bueno, pongo el código para la aspirina y después anoto, le di una aspirina al paciente de 100 miligramos, no sé, algo así, ¿no? Entonces, en particular era un campo que se llenaba a mano, y lo otro era el precio que se había cobrado por ese servicio o insumo que se había utilizado para luego después cargarlo al paciente, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver los datos, como para empezar a pensar en posibles soluciones que le podíamos dar a esta empresa, digo, de inteligencia artificial, un detalle que notamos es, por ejemplo, en lo que eran las descripciones para estos códigos, ¿sí? Encontramos que había más o menos 720.000 descripciones únicas, ¿sí?, en esos 2 millones de registros, pero solo el 91%, o sea, el 91% de esas descripciones solo ocurrían una única vez, ¿sí? Es decir, que tenían un problema muy grande de estandarización, ¿sí?, porque de vuelta era personas que simplemente rellenaban información y eso eventualmente a la hora de trabajar algunos modelos podían tener alguna consecuencia, ¿tá? Después, yendo al lado de lo que eran los códigos médicos, ¿sí?, estos códigos de procedimientos o de insumos, ¿sí?, había más o menos unos 20.500 códigos únicos, ¿tá? En particular, el 36% de estos códigos aparecía con una única descripción asociada, ¿sí?, porque de vuelta yo tengo un código que quizás la persona eventualmente puede poner, le administré una aspirina o le administré una aspin, ¿sí? Es como que lo escribe a mano en el momento y en realidad la descripción puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, para el mismo código puedo tener como diferentes descripciones, ¿tá? Entonces, en este caso teníamos que, en el casi 40% de los casos, estos códigos tenían una única descripción. Y a su vez, también notamos una gran faltante de códigos, es decir,
había registros que tenían como una descripción de lo que se había hecho, pero no tenía un código asociado. ¿Tá? Esto no era que no estuviera mal, porque digo, efectivamente se lo consultamos y ellos nos contaron que a veces sucede que sí, que realmente no hay un código para lo que se hace, pero no significa que sea tipo en el 100% de los casos. ¿Tá? Entonces, bueno, con esta información que nosotros sabíamos, dijimos, bueno, está, algo de lo que podemos hacer, por ejemplo, es hacer detección de anomalías, ¿sí? En este caso sería, dado un procedimiento, ¿sí? Con todas sus descripciones, bueno, detectar aquellas descripciones que están por fuera del resto, ¿tá? Acá, por ejemplo, lo que hicimos fue ayudarnos con un modelo de lenguaje natural, ¿sí? En el cual lo que hicimos fue encontrar representaciones para cada una de esas descripciones, y una vez que teníamos esas descripciones, con sus representaciones, después era fácilmente ordenar y ver cuál era la que más se alejaba del resto, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplitos, si bien obviamente algunos no parecen muy obvios, ¿sí? Por ejemplo, este sí que dice DAMI, claramente es distinto, pero por ejemplo este que habla de reprocesar duodeca, ¿no? En el resto habla de catéteres, en este por ejemplo habla mucho de desfibriladores, y marcado como COSTA-ICD, non-sign pro dual, ¿sí? Tenemos algunos otros ejemplitos, por ejemplo este también bastante claro de 1.1, también marcado como bastante distinto, y por ejemplo, claro de Blade, cuando en el resto habla mucho de WebWire. Obviamente no es que estos códigos estén mal, ¿sí? Al menos, por ejemplo, esto es imposible desde nuestro expertise casi nulo médico, saber si están mal o no, pero digo, al menos es una pauta. ¿Tá? Lo interesante a remarcar de esto es que si eventualmente las personas que administran esto quisieran validar que todas las descripciones de alguna manera estuvieran correctas, sería casi imposible definir algún sistema de reglas que te diga o que te detecte todas estas inconsistencias como ser el dummy o el 1.1, ¿sí? Porque en realidad tendrías que escribir tantas reglas como personas ahí escribiendo datos. ¿Tá? Entonces, de estos registros que nosotros detectamos como muy anómalos, ¿sí? Pasamos de tener 2 millones a simplemente 1000 y pico. ¿Tá? Entonces, lo importante de esto es determinar que con la ayuda de la inteligencia artificial es posible ayudar a estos procesos de validación, ¿sí? En el cual reduzco de manera muy significativa el esfuerzo, ¿no? Porque de vuelta, lo mismo manejar o revisar 2 millones de registros que simplemente apenas unos miles, ¿sí? Y eso es algo que realmente ayuda ahí bastante. ¿Tá? Ya les digo, esos códigos de ahí que dictamos fueron enviados para ellos para que los revisaran después con posterioridad. ¿Tá? Un segundo caso también que propusimos fue el hecho de ver si en algunos hospitales algunos códigos estaban siendo utilizados de manera diferente, ¿no? Uno podría decir que, dado un mismo código, ¿no? Con sus diversas descripciones, ¿sí? En los diferentes hospitales debería tener como los mismos usos, ¿sí? Entonces, para esto lo que hicimos fue, basados en el modelo de lenguaje que habíamos entrenado, ¿no? Obtener como las representaciones de esos códigos, ¿sí? En base a todas sus descripciones, y luego que teníamos ese código, ¿no? Con su representación, íbamos al resto de los hospitales y lo que hacíamos era buscar los códigos más cercanos a esa representación, y si el código estaba entre los 10 primeros, o sea, como en el top 10, bueno, ese código de alguna manera estaba siendo utilizado de forma similar, ¿sí? Acá también lo que hicimos fue reducir un poco los datos, porque en realidad de alguna manera nos servía no tener muchos falsos positivos, ¿sí? La manera de reducir eso fue al menos tener 3 procedimientos diferentes que de alguna manera tengan como una buena representación de lo que significa ese código. ¿Tá? Y lo que logramos fue, de todas las entradas evaluadas, ¿sí? O sea, de esos códigos que estuvimos evaluando, de esos 20.000 y pico de códigos únicos, el 98% pasó y unos 333 tuvieron algún temita que valía la pena revisar. ¿Tá?
Entonces, lo importante de esto, de vuelta a resaltar la ayuda de la inteligencia artificial a la hora de mejorar el proceso de validación, ¿no? Porque de vuelta, no es lo mismo chequear 20.500 códigos que 333. ¿Tá? Entonces acá vimos algunos ejemplitos de esos códigos que vimos, por ejemplo, acá que es el 37799, ¿no? Para el hospital 10726. Lo que hicimos, bueno, está, de vuelta, tomamos la representación de ese código, ¿sí? En función de todas sus descripciones, y nos fijamos cuáles eran los códigos más similares en los otros hospitales, ¿sí? Con la hipótesis de que, bueno, está, a códigos similares deberían tener representaciones similares y por tanto deberían estar cercanos en esa búsqueda. ¿tá? Y bueno, efectivamente logramos eso, ¿no? Por ejemplo, en este hospital está en el puesto primero, acá en el segundo, tercero, primero, y tal justo se dio caso que en este hospital no contaba con ese código. ¿tá? Luego algunos ejemplitos de estos de alguna manera, códigos que en realidad tipo fallaban, pero en realidad después, como revisando un poco la información o las descripciones que tenían estos códigos, surgían como algunas inconsistencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, revisando este procedimiento, ¿no? Que dice MGH alfa 2, macroglobulin 86329, ¿no? En realidad, de vuelta, este es un procedimiento que se le escribió esta descripción y se le asignó ese código. Cuando uno, por ejemplo, googlea ¿sí? esa descripción, encuentra en realidad que el código al cual debería pertenecer es el 83883. Entonces, como que de alguna manera estamos validando esto que decíamos de que eventualmente estos códigos que estaban mal, seguramente las descripciones también estén mal. Y lo mismo con estos dos ejemplitos, googleando un poco las descripciones de estos, marcaban como códigos diferentes. ¿no? En este caso era 83520 en vez de 86329. Y lo mismo con este otro código, ¿no? Googleando un poco la descripción de ese procedimiento y comparando el código que se asignó con lo que encontrábamos, ¿sí? Obviamente había inconsistencias y de vuelta todas estas cosas fueron enviadas a ellos para validar. Bien, después les había mencionado que había como un 20 y pico por ciento de códigos a los cuales o sea, que faltaban, ¿sí? O sea, estaba la descripción, pero no estaba el código. Bueno, una posible aplicación para eso sería, bueno, en base a las diferentes descripciones que yo tengo para ese código, ¿sí? Tratar de determinar, dada una descripción cualquiera, ¿sí? A ver si puedo clasificar o no, o sea, si puedo encontrar ese código, ¿no? Acá el problema que teníamos era, claro, o sea, teníamos 20.500 clases, ¿sí? De posibles códigos a clasificar, y obviamente cada vez que queríamos hacer un clasificador con esto, explotaba por todos lados porque no le daba con nada clasificar en 20.500 clases. ¿tá? Entonces lo que hicimos fue, de alguna manera, reducir ese número, ¿sí? Lo que hicimos, bueno, está, consideremos aquellos registros que al menos tienen 20 o más procedimientos, o sea, 20 o más descripciones, y con eso al menos pudimos reducir la cantidad de clases de 20.500 a 1.400, ¿tá? Y el resto la pusimos toda en una bolsa de unknown, y bueno, ¿tá? Después se verán, o veremos cómo más adelante podremos mejorar esto, ¿no? Recuerden que todo esto son pequeñas pruebas de conceptos que fuimos haciendo, con la idea de vuelta de proponer ideas de que pudieran ayudar al negocio de ellos. Entonces tampoco podíamos estar toda la vida armando ese clasificador, ¿no? Entonces, con estos datos, evaluamos en principio tres clasificadores, ¿sí? una red neuronal bastante simple, un KNN clásico y después un custom KNN. Lo que fue el entrenamiento fue simplemente 30-20 para training test. Y lo que pudimos hacer es al menos, una vez que filtramos todos estos datos, es generar sugerencias para el 50% de los códigos. ¿sí? Teníamos como unos 300.000 códigos, ¿sí? Al menos generamos para 150.000, de los cuales de esos 150.000, 100.000 eran efectivamente
sugerencias de códigos, y en el resto eran simplemente unknown, ¿sí? Que no se podía determinar a qué código pertenecían, ¿sí? Solo por comentario, digo, el mejor modelo que clasificó esto fue con Kaiwalut. Y bueno, acá algunos ejemplos de este modelo corriendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta descripción, ¿no? Y el código que eventualmente no conocemos, ¿tá? Y, por ejemplo, en este caso predijo 87.798, ¿no? Y uno si busca la descripción está en Google, obviamente le salta ese código y lo mismo con el resto, ¿tá? De vuelta, obviamente, estas son algunas validaciones que hicimos nosotros y que a nosotros nos hacían sentido. Obviamente, de vuelta, no teníamos todo el expertise médico, pero al menos valíamos la idea de que algún sentido semántico se estaba capturando al momento de entrenar ese modelo. Después, también algunos otros ejemplos, ¿no? De acá con la descripción de que era Panel Sense Motor Neuroprofile, ¿sí? Que si uno lo googlea, también dentro de las sugerencias aparece ese código que se sugirió. Y pasemos a otro ejemplo. En este caso lo que hicimos fue, bueno, si hay mucha gente que en realidad no está llenando los códigos, ¿sí? Es como también difícil evaluar si el precio es acorde a lo que está llenando en un campo de texto blanco, ¿verdad? Entonces lo que dijimos, bueno, hagamos lo siguiente. Tomemos la descripción que el usuario llena en ese campito, hagamos la predicción de a qué código podría pertenecer, y en función de ese código, para ese hospital, determinemos en qué rango de precios se manejan el resto de los registros para eso, ¿no? Entonces, de esta manera podemos podemos como generar una especie de detector de fraudes, ¿sí? Si es que alguien está intentando cometer uno. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, teníamos como descripción HC HeartMate 11, ¿no? Acá pusimos que el código para esto debería ser microprocesor control unit for use with electrical, Y si nos fijamos en lo que eran los diferentes registros para ese código, ¿sí? Tendríamos que el precio debería andar entre unos 15.000 y 20 y pico mil dólares. Y en este caso, el precio que se había puesto para ese servicio fue de 175.000. ¿Sí? Obviamente, un disparate. Lo mismo en este caso, y bueno, así como esos, muchos más. Y de vuelta, la idea no es, o no importa en realidad si se puede automatizar todo el proceso, ¿sí? de detectar tipo estas fallas, pero sí ayudarlo, ¿no? Porque de vuelta, en este caso, de vuelta, teníamos como 200 millones de posibles registros que pueden estar mal, pero simplemente reducimos mucho más la búsqueda a la hora de sugerir posibles errores. Entonces también digo, estos registros, por ejemplo, fueron enviados a ellos para validar. Y después otro también que estuvo bastante interesante en cuanto a resultados, ¿sí? Ellos nos habían contado también que tenían una aplicación en la cual a veces hacían búsquedas por esos campos de descripción. Y con el mismo modelo de lenguaje que les comentaba que habíamos utilizado para obtener las representaciones tanto de los códigos como de las descripciones, las distintas descripciones, armamos como una especie de búsqueda semántica, así que pudiera de alguna manera mejorar la búsqueda que tenían ellos, que es simplemente una búsqueda por palabras clave, ¿sí? O sea, algo bien básico, y pasar a algo más del estilo de búsqueda semántica, ¿sí? Con búsqueda de significados o cosas similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, este está re interesante, está re bueno. Por ejemplo, buscamos piedras del riñón, ¿sí? Y, por ejemplo, como cosas más cercanas o más similares, por ejemplo, aparece en lo que es el top 2 del ranking, ¿sí? Ureterestomía, imagino que se dice así en español, que es justamente un tratamiento para remover las piedras las piedras del riñón, ¿no? O sea, es decir, yo
usé Kidney Stone y en realidad la respuesta que obtuve básicamente no tiene para nada, ¿sí?, estas palabras clave que yo encontré, ¿no? Simplemente fue en base a, en base a semántica, ¿sí?, en base a similitud entre esos conceptos. ¿Tá? Después lo mismo, por ejemplo, con angio-PL, ¿sí?, que sería la angioplastía. Y, por ejemplo, como resultados más cercanos, ¿sí?, hablaba de, por ejemplo, esta transluminal aterectomy, ¿sí?, no sé ni cómo se dice en español, pero que de vuelta, ¿sí?, eran tratamientos justamente para eso de la angioplastía. ¿Tá? La verdad que fue bastante interesante y fue, creo, de las cosas que más les sorprendió. Y no solo eso, sino también para el tema de los typos, ¿sí? Por ejemplo, uno podría buscar cañal, ¿no? Intentando referirse a craneal, y obviamente va también a encontrar, perdón, va a encontrar esos conceptos relacionados, ¿no? Tanto la palabra bien escrita, como esta en este caso que también tiene un typo. ¿Tá? Y a su vez, no importa si el typo está tanto en lo que es la descripción de lo que la persona escribió, ¿no?, sino también el typo puede estar también en el buscador, ¿sí?, en lo que yo busco, y de todas maneras se las va a revolver para devolverme los resultados más semánticamente parecidos a lo que yo busco. ¿Tá? Después tuvimos otra empresa, ¿sí?, también de healthcare. En este caso era una compañía que gestionaba reclamos laborales, ¿sí? Lo que hace básicamente es, da a una persona que se lesiona en el ámbito laboral, de alguna manera gestiona todo el proceso médico, ¿sí?, para que la persona retorne lo más rápido al trabajo posible. ¿Tá? De esta manera se garantiza de que o sea, el jefe, ¿no?, ¿sí?, gana en recuperar su recurso humano, ¿sí?, lo más antes posible. ¿Tá? En este caso sí, digo, era un proyecto más tradicional, no como el anterior, que básicamente teníamos que buscar cosas para, mm, para sugerirles. Sí, esto era algo bien concreto y era, bueno, está. Ellos lo que tenían era, bueno, esta persona a lo largo de todo este proceso tiene diferentes servicios médicos, ¿no? Y lo que ocurre es que en algunos casos esa persona puede necesitar de una cirugía. ¿Ah? Entonces, lo que ellos necesitaban era, bueno, predecir esa cirugía a futuro, de tal manera de, bueno, de que si la van preparando de antemano, eso le salvaba en costos. ¿Tá? Entonces, de vuelta, con este proceso que yo les comentaba de realizar un pequeño discovery, ¿no?, algo chico, concreto, que se pueda resolver, con una información manejable y que también nos permitiera como mitigar riesgos, ¿sí? Porque de vuelta la idea con todo este proceso es no hacer un proyecto a 6 meses para que después falle, sino, bueno, hacer cosas rápido, iterar y, bueno, o si fallamos, fallamos rápido y si la soltamos rápido, ¿no? Es un poquito la idea. Entonces, en este caso teníamos 9 clientes, teníamos casi 3 millones de registros, y en particular lo que tenía de bueno esto era que teníamos como la cadena de los servicios que se habían hecho a la persona, ¿no? Contrario a lo que pasaba, por ejemplo, en la empresa anterior, que simplemente era este servicio con este código y esta descripción y este precio. Este servicio con este código y este precio. ¿Tá? En este caso acá tenemos como de alguna manera el linkeo entre esos procedimientos y como que dice el espectro en el tiempo de, bueno, de qué procedimientos se le habían aplicado a esa persona en particular, ¿no? Entonces teníamos varios códigos, ¿no? Teníamos los CPT y los HCPCS que ya les había comentado, teníamos drogas que se habían suministrado a la persona, bueno, códigos del cuerpo en cuanto a dónde había sido ¿cómo es? La injury, ¿sí? El problema. Y después está otros códigos que son más del estilo de categorías, ¿no? Por ejemplo, no sé, el network al que pertenecía la persona, el proveedor que lo atendía, o sea, más de ese estilo. Tenemos información, por ejemplo,
diferentes fechas en las cuales había ocurrido el servicio y obviamente la variable a predecir, si había tenido o no una cirugía mayor y otro sinfín de variables. ¿Ah? En este caso lo que hicimos fue, por un lado, o sea, como empezar a ver cómo podíamos manejar las diferentes columnas, ¿no? Por un lado lo que hicimos, bueno, manejemos todo lo que es numérico, ¿sí? De eso, por ejemplo, lo que hicimos fue extraer como 40 features más de las que había, ¿no? A través de Feature Engineer, ¿sí? Sacando, como por ejemplo, características demográficas del paciente, bueno, en cuanto al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, cuántos servicios en total había tenido, cuántos servicios en promedio por día había tenido, cuánta cantidad de drogas se le había administrado, cuántas cirugías había tenido previamente, ¿no? Toda esa información. Y bueno, después empezando a combinar y agregar estas anteriores. ¿Tá? Lo interesante de esto, y ya acá le doy un poco de spoiler de la solución, es que ya solamente con las fichas numéricas ya el modelo andaba muy bien, ¿sí? Ya andaba en accuracy global del 70 y pico %, pero nos quedaba la pata o la duda de, bueno, si de alguna manera podríamos seguir explotando, ¿no? Esta información de, bueno, los diferentes servicios que la persona se había hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Las diferentes drogas que se había aplicado y demás. Y en un principio, bueno, dijimos, bueno, traigamos de vuelta el concepto de NLP, ¿no? Y consideremos, por ejemplo, tanto los servicios médicos que se había hecho y las drogas que se había aplicado, ¿sí? Como si eso fuera una especie de lenguaje, ¿no? Sí, o sea, una especie de lenguaje. Y en función de eso, bueno, lo que hicimos es tratar ese problema como un problema de lenguaje natural, y lo que hicimos, por ejemplo, es extraer representación de features para esos servicios y esos códigos, en un principio con una matriz ponderada, ¿sí? Ahí medio basado en lo que es la parte de documentos, ¿no? con TF y DF, y después otra más sin ponderar, que eran tipo los códigos, que no eran códigos médicos en sí, ¿no? Sino eran más códigos tipo categorías, ¿no? De vuelta, el proveedor, la network a la que pertenecía la persona y demás, ¿sí? Entonces con eso más o menos hicimos una matriz, y cuando combinamos lo que eran las fichas numéricas con esa representación, en realidad tipo la verdad que no logramos demasiada mejora, sí, subimos unos puntitos, pero no quizás lo que esperamos, perdón. Y luego sí, lo interesante que decidimos hacer después, que ya veníamos con la idea en la cabeza, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con el cliente anterior, y que no lo pudimos hacer porque no teníamos en realidad esa información, es, había ya unos artículos en la vuelta que hablaban de justamente tratar estas secuencias de códigos, ¿sí? Como si fuera mismo un lenguaje, ¿no? Es decir, yo tenía tipo mi secuencia de drogas suministradas o mi secuencia de servicios realizados, y eso de alguna manera habla de una especie de lenguaje en donde diferentes pacientes o sea, con tratamientos similares deberían tener alguna similitud en cuanto a los servicios que se aplicaron y las drogas que se aplicaron, ¿no? Entonces, en base a eso, considerarlo también como un problema de lenguaje natural, en este caso, utilizando esa información secuencial, ¿no? de servicios y de drogas, en particular con redes neuronales recurrentes. ¿Tá? Algunas cositas que tuvimos que tener en cuenta para esto es, por ejemplo, bueno, la temporalidad, ¿no? Primero pensamos, bueno, si esto puede ser modelado como una secuencia de eventos o no, y en realidad tipo, teníamos lo que era la fecha de esos servicios, así que eventualmente sí se podía hacer. Después tuvimos ahí, o en realidad más que tuvimos la discusión, lo que hicimos fue probar todo, básicamente, por ejemplo, en cuanto a la información vieja, si sería útil o no, ¿no? En cuanto a hasta qué punto yo considero esa información y hasta qué punto puede llegar a ser relevante. En ese caso, digo, fuimos por diferentes approaches para ver qué andaba mejor. Bueno, determinar si el orden importa,
¿no? En algunos casos, para ese evento futuro. Bueno, tener en cuenta también que muchas veces no es lo mismo un determinado servicio o una determinada droga respecto a otra, ¿sí? No es lo mismo tomar una aspirina que a mí me den morfina. Y por último también definir como la granularidad en la cual uno considera que ciertos eventos deberían ser similares, ¿sí? Con esto me refiero es, por ejemplo, uno podría pensar que los servicios aplicados en un mismo día, ¿sí? Podrían tener o guardar cierta relación. O expandirlo y decir, bueno, los servicios aplicados en los últimos 3 días deberían guardar esta relación, o en una semana, o en un mes, o directamente ir al caso más grande, que sería, bueno, el caso completo. O sea, todos los servicios que yo, o drogas que yo suministre a una persona, ¿sí? Todos esos, en alguna medida, guardan una misma relación, ¿sí? Deberían ser bastante similares o pertenecer al mismo tratamiento que se está haciendo, ¿tá? Entonces, digo, de vuelta, esas fueron todas cosas que probamos, ¿sí? Y lo que decía, si bien probamos y realmente vimos como un progreso de mejoras en algunos puntos, si uno se piensa por ahí quizás todo el esfuerzo que se gastó, capaz que alcanzaba solamente con las fichas numéricas, pero este, digo que al menos digo, comentarlo, digo, que quizás para otros puedan servir, ¿sí? Puede estar interesante aplicarlos. En nuestro caso, ya les digo, creo que subió como 5 puntitos más o 2 o 3 puntos más el aplicar la matriz de peso, o sea, la matriz weighted con los pesos ponderados, con TDF y DF y los otros códigos más categóricos, ¿sí? Eso aumentó tipo unos 3 puntitos. Y después esto último creo que fueron 2 más o 3 más, algo así. Que digo, por ahí, para todo el esfuerzo que incurrió, por ahí no lo valía, pero siempre depende del problema, ¿verdad? Y por último también lo que nos pasó en la pandemia, obviamente, que muchas empresas cortaron con lo que eran los budgets para IA y demás. Nosotros en paralelo estuvimos desarrollando esta herramienta ahí de AutoML, sí, que fue la que estuvo presentando Marcelo Martínez la semana pasada, y simplemente lo que hicimos fue diferentes soluciones que iban surgiendo con el tema del COVID y otras cosas. Bueno, soluciones que en realidad eran presentadas por equipos y demás, la usamos para validar, ¿no? De qué tan difícil era llevar esas soluciones de vuelta, llevadas por equipos de ML que estaban con su buen tiempo desarrollando y estudiando esos modelos. Bueno, qué tan difícil era llevarlo a nuestra plataforma. Entonces nos pusimos a probar, por ejemplo, cosas como clasificación, el uso o no de mascarillas, ¿no? Esto en lo que respecta a imágenes. Después también había sido liberado un dataset de detección de neumonía a través de imágenes radiográficas, también lo probamos. Después con audio, ahí habíamos escuchado de un desarrollo en Argentina que se estaba haciendo, que era detectar COVID a partir de la tos. Obviamente los resultados no fueron tan buenos como los que obtuvieron esas personas, pero en realidad tipo, el proceso por el cual se llegó a un modelo seguramente sí fue mucho más sencillo y bueno, está de vuelta. Valíamos esta idea de que con esta plataforma podíamos desarrollar modelos fácilmente y sin ningún esfuerzo. Y por último, por ahí los más comunes, ¿no? Para el lado de texto, con asistentes virtuales que puedan generar como esas bases de conocimientos o fax, ¿no? Que permiten hacer consultas médicas, ¿sí? Por ejemplo, para automatizar quizás algunas consultas más sencillas y como ayudar a los médicos a bajar el volumen de las consultas y, en definitiva, cosas del estilo. ¿Tá? Y por último, no sé qué preguntas tienen, así que los escucho. Bueno, muchas gracias, Mauri. Buenísima la presentación. Tengo una pregunta acá de Guzmán, que la mandó al chat. ¿Se tuvieron que cumplir algún requisito para poder utilizar PHI de los pacientes? Sí, o sea, en realidad no. Lo que sucedió, por ejemplo, para estos hospitales,
si bien no tuvimos, o sea, no manejamos la Protected Healthcare Information, sí tuvimos que cumplir con algunos requisitos que eran certificaciones. Por ejemplo, la HIPAA es la que te exigen, o IPA, es HIPPA, que es la que te exigen en Estados Unidos, que justamente, bueno, ellos son muy de vuelta, esta industria muy celosa de los datos y los registros, y bueno, se puede llevar si no lo cumplen. Y bueno, tuvimos que cumplir con esas certificaciones para poder acceder a la información. Aún sin, de todas formas, no teniendo esa información, porque ya tipo después, eventualmente ellos no nos provieron de ese tipo de información. E incluso generalmente cuando, tanto para estos clientes como otros que estamos trabajando, lo que tratamos de evitar es que justamente ellos nos pasen información por cualquier tema, y si ellos ya de por sí pueden pasarnos la información simplemente de alguna manera anonimizada o que no contenga información del paciente, mejor, por así decirlo, nosotros nos evitamos líos. Claro. Y respecto, vinculado a eso, pregunta Pablo también. Bueno, primero es impresionante la charla y el trabajo, Mauricio. Y pregunta en particular, para el segundo caso, ¿cómo manejaban los datos personales de los pacientes? ¿Anonimizaban la data? Si es así, ¿cómo lo hacían? ¿Migraban todo a nuevos datastores manteniendo referencias al original? Sí, no, como decía, en realidad tratamos como de evitar ese manejo de datos personales de personas, y generalmente cuando les pedíamos a los clientes que nos proveyeran, tengo un problema con esa palabra, nos dieran los datos, directamente les pedíamos, danos los datos ya anonimizados, y así es más fácil trabajarlos con nosotros, Claro. y a su vez para ellos legalmente era más fácil, creo que es mismo lo que les recomendaron los abogados. Claro. Una Y mayor después, tranquilidad, digamos, de que ya fuera anónimo y no había preocupaciones por ese lado. exacto. Y después si migramos todos a nuevos datos, no, en realidad no importaba, o sea, en realidad ellos no daban los datos y con esos datos entrenaban. Claro. Ahí va. Y después una pregunta, dentro del rubro healthcare, digamos, ¿qué subcampo de la inteligencia artificial, por ejemplo, PLN o Computer Vision o de audio, cuál crees que se va a lucir más en los próximos años, digamos, que va a tener más preponderancia, que va a ser más estratégico, digamos? No sé cómo la ves vos. Sí, no, ahí en ese caso, creo que cualquiera de ellos, sí, porque en realidad Computer Vision ahora está también bastante de moda con el tema de las radiografías, y bueno, también lo estuvo con COVID, cuando se hizo como varias movidas a nivel mundial para poder detectar COVID a partir de esas radiografías, o también de la parte de imagen, ¿no? Con el tema de seguridad y el tema de las mascarillas, y poder detectar si las Claro. personas estaban cumpliendo protocolos. Pero algo que había leído el otro día que me pareció interesante, que no sé si eventualmente va a tener como mucho, ¿cómo es? O sea, se va a tener Impacto. como un boom, ¿sí? A futuro, pero me parece re interesante, y es lo que se llama Machine Learning, ¿sí? Que me parece muy interesante, por lo menos para la parte de healthcare, y en realidad para la parte de Machine Learning en general, que es, bueno, o sea, llegamos a hacer que las máquinas aprendan, ¿tá? Pero ahora podemos hacer que desaprendan, ¿tá? Y eso es un poquito por el tema de los usos de los datos y la privacidad también de la gente, ¿no? De cuando dice, bueno, yo no quiero que se utilicen más mis datos para cierta cosa, y Claro. obviamente es complicado cuando vos utilizaste modelos Machine Learning basados en esos datos, ¿no? Entonces lo que intentan hacer con Machine Learning es evitar tener que entrenar los modelos desde el comienzo, ¿no? Imagínate entrenar un GPT-3 porque yo no quiero que mis datos aparezcan ahí. O sea, Claro. sería loco, ¿no? Una locura. Entonces lo que intentan hacer es, de alguna manera, es tratar de, en base a tu información, ver cómo tu información ha influido a los pesos de la red, y bueno, tratar de reacomodarla para que olvide lo que aprendió de vos, Claro. y a su vez también que la performance del modelo no se vea afectada, ¿sí? Exacto. Entonces, este campo ahí me llamó la atención y me parece que está bueno, y es algo que, de vuelta, va recontra con healthcare y en general con todo el movimiento de privacidad de los datos y esto que está ocurriendo hoy en día. Exacto.
Sí, no, además tiene mucho, dado que puede ser de datos sensibles, eso tiene mucha importancia y estoy seguro también que va a tener un impacto fuerte. Una pregunta de la última, de Lucía. Pregunta, en el segundo caso el modelo estaba condicionado solo a predecir cirugías. ¿Piensan que se puede extender para predecir más condiciones médicas en el futuro? Es tremendo forecast, dice. Sí, o sea, recuerden que generalmente para lo que es Machine Learning uno entrena sobre una tarea específica, ¿sí? O sea, el modelo este estaba hecho para predecir cirugías, entonces solo va a predecir cirugías. Pero eventualmente si uno quisiera usarlo para predecir otras cosas, sí, también, sí, perfectamente se podría hacer para otras cosas. Obviamente habría que reentrenar con ese Claro. objetivo. Sí. Sí, seguramente en ese caso, Mauri, también todo el tema del análisis de la data, el feature engineer, todas esas variables que se identificaron, ¿no? Como que describían a tu variable objetivo, eso habría que rehacer, digamos, todo ese análisis. O por lo menos expandir el universo de variables a considerar, ¿no?